Seguimos con el estudio de Daniel y voy a tocar el capítulo 9 y 10. Yo sé que en el reloj profético ya vimos la esencia del capítulo 9, pero quiero mencionarlo de nuevo porque hay cosas que salieron en el estudio, porque pongo el material en el blog. Para quienes no sepan, está en citadivina.blogspot.com. Yo pongo los estudios escritos, pero están un poco retrasados ahorita, pero lo estaba preparando el capítulo 9 y salió nueva información y entonces quiero compartírselo, está hermoso. Y entonces comencemos por el capítulo 9 y vemos en el capítulo 9 vemos un cambio de tiempos y desde el principio, desde el capítulo 2 hemos visto que lo que dice Daniel, dice porque Dios cambia los tiempos, cambia los reyes y el Señor está ahí en medio de estos cambios de tiempos, cambios de gobiernos. Y lo hemos visto con Nabucodonosor, Judá cayó cautivo, Nabucodonosor comenzó con Babilonia y después vino Persia, y ahorita en este cambio es que va a ser el contexto histórico de este capítulo 9. Es el primer año de Darío. Entonces acaba de caer Belsasar y comienza el imperio medo-persa con el primer año de Darío. Entonces estamos estrenando. Entonces esto creó una conciencia en Daniel especial, como diciendo, los tiempos están cambiando. ¿Qué va a pasar? Y el versículo 2 dice, ¿qué le llamó la atención a Daniel? Y dice, miré atento en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces él se recordó, cambio de tiempos, pero ahorita ya estamos llegando al año 70, ¿por qué no ha pasado nada? ¿Por qué no ha pasado nada? O sea, ¿qué está pasando? Aquí tendría que haber un cambio, no solo de reinado, sino que también en relación al pueblo de Israel. Solo quiero hacer un paréntesis, porque cuando nosotros, es que de verdad yo me incluyo en esto, ¿verdad? Tal vez a ustedes les pasa lo mismo, pero estoy pensando cuando Daniel agarró la Biblia a leer Jeremías, es como que solo hizo así, estiró el brazo y jaló la Biblia que tiene en su mesa de noche. No se piensan así, como que tal vez uno lo hace, ¿verdad? Uno tiene la Biblia en el escritorio, en la mesa de noche, y solo uno estira el brazo, jala y lee. Pero ¿saben que en esa época no todas las personas tenían la Torá, no mucho menos los profetas? Están en sinagogas o en bibliotecas o en el templo. No hay templo. Sinagogas, bueno, sí había sinagogas, pero tendría uno que ir ahí a consultar la Torá, a consultar. Es probable, Daniel, por la posición que tenía, que él tuviera acceso a la biblioteca del rey y que el rey tuviera la Torá y los profetas. Puede ser, pero igual él tenía que ir a la biblioteca, no a creer que era en su casa. O sea, él tenía que hacer una consulta en hebreo, ¿verdad? Ir a un lugar a leer. Sería muy, aunque puede ser que él haya pedido a un escriba que haya copiado los libros del profeta Jeremías y que los tuviera en su casa. Puede ser, porque ese era mucho su interés, pero eso, ustedes no saben cuánto costaba eso. O sea, imagínense cuánto le tardará a un escriba escribir el libro del profeta Isaías en rollos, y eso se lo tenía que pagar él, además de los rollos. O sea, qué caros han de haber sido los libros de los profetas más la Torá. Ustedes que quieren comprar un rollo de la Torá al día de hoy, es carísima porque es de escrita a mano. Imagínense, entonces, no van a creer que fue solo como que Daniel estiró la mano y ahí estaba la Biblia y qué fácil lo leyó. Nosotros la tenemos muy fácil el día de hoy y tristemente ni así la leemos, ¿verdad? Ahí está, pero no la leemos. O sea, pero Daniel se esforzó en ir a consultar los libros del profeta Jeremías. Entonces dice, él fue y dijo, voy a ir a ver, pero él se recordaba cuál era el número de los años que íbamos a estar cautivos. 70, pero ya se está acercando y él así como cambio de reinado, pero yo no estoy viendo mucho cambio. Y eso le preocupó y dijo, tengo que ir a consultar. ¿Y qué fue lo que fue a leer? Fue a leer Jeremías y
Y vamos a ir a Jeremías, donde hace una referencia. Hay otras referencias que las tengo las leyó Silvita la semana pasada y en el reloj profético. No lo voy a repetir, pero quiero concentrarme en esta, que dice Jeremías 29. Dice lo siguiente, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Eso es lo que le recordó Daniel. Ya estamos cerrando los 70 años en cautiverio. En Babilonia hubo cambio de reinado y por eso se van a mover las piezas. Ya tiene que venir este cambio, pero ¿por qué no está pasando nada? Él estaba preocupado. Daniel estaba así como, ¿por qué no está pasando nada? Ya estamos en el tiempo. Entonces siguió leyendo y van a ver que en los siguientes versículos va a haber una clave que él lo va a hacer reaccionar a él y va a entender. Y solo el siguiente versículo, los siguientes versículos es estos versículos tan famosos que nos gustan tanto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso se lo dijo cuando profetizó eso Jeremías. Ellos están a punto de ir al cautiverio. Están todavía en Judá. Antes de ir, ¿cómo así que planes de bien? Tú necesitas esos 70 años en el exilio, porque no estás aprendiendo, no reaccionaste por las buenas, tienes que ir cautivo, pero los planes esos, aunque parezcan malos, son para bien. Y eso tenemos que entender en la vida. El Señor a veces nos manda pruebas que uno dice, ¿pero por qué? Porque algo tenemos que aprender. Qué triste, ¿verdad? Yo diría, mejor aprendamos por las buenas, ¿verdad? Esa es la mejor, pero lastimosamente no es la elección de muchas personas. Aunque yo diría, nosotros tratemos de hacer eso, ¿verdad? Pero el plan de Dios era para bien y se lo está diciendo. Ustedes van a ir esclavos, se van a ir cautivos, pero va a ser para bien. Pero miren lo que dice después, porque ya está diciendo, pero ¿saben qué? 70 años van a pasar y ya leímos y está en el estudio escrito que por qué fue 70 años, porque eran los 70 años sabáticos que no habían guardado, ¿verdad? Entonces ese es el tiempo, 70 años tienen que pasar allá. Entonces miren lo que sigue diciendo, dice: cuando estén allá, ya se vayan a cerrar los 70 años, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. El Señor está esperando una reacción del pueblo cuando se van a pasar estos 70 años, que el pueblo reaccione y lo busque. Me invocaréis y oraréis. Entonces Daniel, miren, oremos. Ay, Daniel, tú siempre tan exagerado, ¿verdad? Aquí estamos bien en Babilonia. Si ya tengo mi casa, ya tengo mi negocio, ¿cuál es la onda? ¿Cuál es el escándalo? Estamos bien. ¿Se dan cuenta? Nosotros que lo estamos viendo rápido, pero nosotros caemos en cautiverios y nos gusta el cautiverio, nos llega a gustar. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que querramos quedarnos ahí. Y mucha gente se quiso quedar. Entonces él estaba, bueno. Y lo siguiente, esto es muy clave, porque dice, me invocaréis, oraréis, ¿verdad? Y yo os oiréis. Y miren lo que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, y haré volver vuestra cautividad. Un pueblo cautivo, no es lógico que lo que desee es regresar a su hogar. A su hogar, eso es lo lógico, pero habían pasado 70 años y ellos se habían acomodado ahí. Entonces no todos estaban clamando, no todos están invocando, no todos están orando, no todos están buscando. Y si no buscan, no hallan. ¿Ven el orden de acá que Dios dijo? Me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo corazón. O sea, tiene que haber una disposición del corazón para yo quiero salir, yo quiero buscar a Dios. ¿Cuál es la voluntad? Ahorita cambiaron los tiempos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el pueblo? Para que regrese de donde vino, dejar su cautiverio. Pues estamos cómodos, eso no es el punto. O sea, estamos cautivos y reconocemos que estamos cautivos porque vamos a quedarnos ahí. Y solo voy a hacer un paréntesis, porque la gente que se quedó, que no atendió solo tengo que mencionar, ¿verdad? Porque hay consecuencias, o sea, casi los matan, porque después de esto va a venir el tiempo de Esther,
Y Esther casi, este enemigo de Israel casi mata, solo porque Dios lo salvó milagrosamente, pero casi fueron a los que se quedaron ahí. Entonces, y eso fue que también como una motivación de Dios para que salieran, ¿verdad? Pero se quedaron ahí cómodamente, y esto le cargó a Daniel. Dijo, ¿qué es esto? O sea, estamos ya cerrando los 70 años y aquí no está pasando nada. Y él fue a leer Jeremías y dijo, ok, ya entiendo. El Señor dijo, 70 años están determinados, pero tenemos que hacer nosotros algo. Si queremos hallar a Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que invocarlo, tenemos que orar, buscarlo. Y si me buscan de todo corazón, me van a hallar y yo los sacaré del cautiverio. Y ya entendí, dijo Daniel, ya entendí dónde está la clave. Tengo que actuar, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y les quiero hablar de este patrón. Y este patrón no solo fue una situación que pasó en Babilonia, sino que también cuando leemos la historia de Egipto, vemos el mismo patrón, que el pueblo la Biblia dice que pasaron 400 años esclavos. Sin embargo, y eso que sí peor, porque ahí sí látigos y todo, o sea, fue una aflicción. El otro cautiverio, pues por lo menos permitían vivir como, pues tener sus casas, sus negocios, pero este en Egipto, aunque es más engañoso, ¿verdad? El de Babilonia, pero aquí el de Egipto eran esclavos, ellos no vivían para sí mismos, sino para trabajar para alguien más, y puros esclavos, que entonces, y había mucha aflicción, hasta le estaban matando los bebés, y aún así clamaron. ¿Saben que no clamaron? ¿Y por qué sé eso? Porque a mí me recordaba que hay ese patrón de clamor antes de que Dios llegue a rescatar. El capítulo 1, yo pensé que es esto que vamos a leer, yo lo iba a leer en el capítulo 1 de Éxodo, pero no, lo descubrí en Éxodo 2. En Éxodo 2 dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, al fin clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Pero ¿saben cuándo fue esto? Ya Moisés había nacido. Moisés había sido lanzado, puesto en la arquita en el río Nilo, y fue llevado milagrosamente a manos de la princesa, y a él lo cuidaron en el palacio. Creció Moisés, se habían pasado 40 años de esto, y Moisés ya había matado al egipcio, ya se había ido, y habían pasado 40 años en Madián, y Dios estaba a punto de llamar a Moisés cuando él tenía 80 años. Ok, se dan cuenta cuántos años han pasado y no habían clamado. Al final del capítulo 2 clamaron, al fin clamaron. O sea, ¿qué es esto, verdad? Pero aquí veo un patrón, y aprendámoslo, porque eso aplica a nuestras vidas. Nosotros, es como el sapito, el típico sapito en el agua caliente, ¿verdad? Nos acostumbramos a las cosas. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es que así es la vida, ¿verdad? Así me tocó. ¿Cómo así te tocó? O sea, y ahí uno va de mal en peor, porque el agua se está calentando más y más y más y más, hasta que ya no aguantamos y clamamos a Dios. Cuando uno clama, ¿y por qué Dios espera hasta que uno clame? Piensen ustedes eso. No se han puesto a pensar, pero Dios muchas veces no reacciona, no es como que no está. Yo creo que Él está más preocupado que nosotros, francamente. ¿Por qué no reacciona? Porque cuando Él intervenga, Él quiere que nosotros sepamos que fue Él quien intervino. No fue, qué suerte tuve, o las circunstancias cambiaron, el viento cambió, qué suerte tuve. No es de suerte, es de que Dios intervino en tu vida y te cambió las circunstancias, y te va a cambiar tu vida, y cuando Él se mete, va a transformar tu vida de una forma que tal vez ni tú la estabas pidiendo, pero Él va a cambiar tu vida. Entonces, este patrón que vemos en Babilonia, en Egipto, también pasa en nuestras vidas. Clamemos, o vamos a tener que clamar hasta que venga el colmo, o vamos a clamar antes, cuando, momentito, aquí como que hay algo que está faltando. ¿Qué es esto? O sea, clamemos temprano, digo yo. O nos gusta la esclavitud, o nos gusta el cautiverio. No, pero miren pues entonces el patrón. Ellos clamaron cuando ya Moisés tenía 80 años. ¿Y qué dice? Su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Y dice después, y oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y uno dice, ¿se olvidó Dios? No,
uno se olvidó. Uno se olvidó, es uno el que se olvida de lo que Dios tiene para uno. Entonces, no permitamos que lleguemos a extremos de drama de la vida para clamar. Pero tenemos que clamar, ¿por qué? Para estar, lo repito de nuevo, para estar conscientes, que nosotros estemos conscientes que cuando viene Dios a intervenir, le vamos a dar la gloria a Él y no, ¡ay, qué suerte! No, es que nosotros qué inteligentes somos. No se trata de nosotros, se trata de la obra de Dios que haga en nosotros. ¿Ven el patrón? ¡Qué impresionante! Ok, entonces regresemos a Babilonia, porque estamos hablando de este cautiverio. Y entonces Daniel se dio cuenta de este patrón y dijo, bueno, la profecía de Jeremías dice, en el año 70, Dios dice, va a regresar a la tierra, pero tenemos que hacer algo, tenemos que orar, invocar y buscarlo. Y buscarlo de todo corazón. Entonces Él oirá y lo sacará. Entonces dijo, ok, ya entendí. Yo voy a orar. El pueblo como que está muy cómodo ahí en sus negocios, en sus casitas. No, ay, Daniel, no exageres, ¿va? No, sí, o sea, ya estamos cumpliendo los 70 años. No, ya, y yo me voy a poner. Y dijo Daniel, yo me voy a poner a interceder. Y él se puso en nombre de la nación a interceder. Y solo Silvita ya leyó la oración de Daniel en la clase pasada, el reloj profético. No la voy a repetir, pero sí solo voy a resaltar los puntos para que veamos cuál fue el proceso de esa oración. El resumen, ¿verdad? Él primero reconoció que el pueblo y Dios tienen un pacto. La relación entre Dios y ellos es un pacto, ¿ok? Entonces, ya en base a ese pacto, Daniel está diciendo, Señor, tú y yo teníamos este pacto, pero fallamos. ¿Quién falló? ¿Falló Dios? No. Dios no falló al pacto, fue el pueblo. Por esa razón fueron llevados cautivos. Entonces, él en este momento, el segundo punto, es que él confiesa el pecado del pueblo. Hemos fallado y dice exactamente en qué han fallado. Eso es importante en un proceso de arrepentimiento. Reconocer, confesar y después viene, esto es interesante, como Dios dice, como Daniel dice, fallamos, Señor, fallamos al pacto, confesamos el pecado, pero ¿sabes qué? Tú nos mandaste en cautiverio y reconocemos que tú hiciste lo que es justo en base a ese pacto. O sea, que el cautiverio fue algo justo, imagínense. Y por último, pide misericordia a Dios. Nosotros no merecemos, o sea, nosotros merecemos el cautiverio, pero pedimos, no solo sabemos que tú eres un Dios de justicia, pero también de misericordia. Apelamos a esa misericordia en base a nuestra confesión, a nuestro reconocimiento de la falta. Pedimos perdón y pedimos por tu misericordia. Pero miren lo que dice al final, dice, por amor de tu nombre, dice Daniel. Por amor de tu nombre, porque nosotros no lo merecemos, pero tú mereces a un pueblo que te honre a ti. Entonces, este es el final de la oración de Daniel. O sea, ven los pasos. Y esto solo se los quise poner así, porque quiero que veamos, este es también el proceso que nosotros podemos pedir cuando nosotros fallamos. Es el proceso de arrepentimiento. Reconocer qué relación tiene uno con Dios, confesar el pecado, reconocer que Dios ha hecho lo justo y pedir misericordia. Y que todo sea para la gloria de Dios, ¿ok? Entonces, ¿estamos ahí? Ok, va. Entonces, miren esto. Sigue Daniel y dice, aún estaba hablando y orando. Daniel iba a seguir orando, ¿verdad? Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Y de repente, yo me imagino en mi versión del día de hoy, excuse me, dice el ángel, ¿va? Excuse me. ¿Qué? O sea, Daniel fue interrumpido en su oración. Él estaba orando y fue interrumpido por un ángel. Entonces Daniel así como, ¿sí? ¿Qué está pasando? Y viene el ángel, ¿y quién era? El ángel Gabriel, volando con presteza y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto lo mencionó Silvita, pero lo voy a volver a repetir. Este
sacrificio de la tarde, en hebreo, la narrativa la voy a poner un poquito en pausa porque quiero hacer énfasis en eso porque es importante, es un detalle importante la hora en que pasa esta situación. Y este sacrificio de la tarde es parte de 2 sacrificios que se hacen en el día, se llama Corban Tamid, a las 9 de la mañana se hace uno y a las 3 de la tarde se hace el segundo. El sacrificio de la tarde es el segundo del día. Y lo que hace este sacrificio es que es diario y es la oración de los sacerdotes para cubrir el pecado de todo el pueblo diariamente. Por eso es tan importante. Y si se fijan más adelante, cuando hablemos del anticristo, vamos a ver que él va a estar muy interesado en parar este sacrificio. Porque es el que cubre el pecado del pueblo hacia diario, de, están pecando. Esa es la cobertura diaria, claro, con sacrificios de animales que no son como el sacrificio perfecto de Jesús, pero él está interesado en parar ese sacrificio. Entonces, ¿a qué hora se va a presentar Gabriel? Dice, vuela así rápidamente y viene a hablarle a Daniel y Gabriel. ¿Por qué se presenta a esa hora? Porque es otro aspecto que es significativo de este sacrificio, es que es sombra del sacrificio que Jesús hizo a la cruz. A las 9 de la mañana, ¿qué pasó? O sea, Marcos está hablando de... Marcos es el de los evangelios, el que dice las horas precisas. ¿Qué pasó a las 9 de la mañana el día en que Jesús fue crucificado? ¿Alguien se recuerda? Fue puesto en la cruz, fue clavado en la cruz y fue subido, o sea, subió a la cruz. Desde las 9 de la mañana pasó horas en la cruz, horas. Ahora, ¿qué pasó? ¿A qué horas murió? Y Marcos de nuevo vuelve a ser específico para decir la hora en que él falleció. Más bien dicho, no es como aguanté hasta acá, sino que la Biblia dice claramente, expiró, entregó su espíritu. O sea, él decidió, ahorita voy a morir. ¿A qué horas fue? A las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces, ¿qué está representando este sacrificio continuo? Jesús no fue casualidad que lo subieron a la cruz a las 9 y que expiró y que entregó a las 3 de la tarde. Fue específico él, porque él está diciendo, yo soy este sacrificio continuo. Yo soy este sacrificio que va a cubrir los pecados del pueblo. Y a esta hora, entonces es significativo que Gabriel haya llegado a esta hora. Justamente en la hora del sacrificio de la tarde, y que lo diga Daniel. Estaba yo en la hora, orando en la hora del sacrificio de la tarde, justamente a esa hora se presentó, porque la revelación que le va a dar Gabriel tiene que ver con este tema de la muerte de Jesús. ¿Están viendo la conexión? Ok. Entonces, ¿cuál fue la misión de Gabriel? Porque dice, estaba volando con presteza, llegó muy rápido, tenía una misión que cumplir. Y solo un paréntesis, que he estado meditando mucho de Los Ángeles por este estudio de Daniel, y hay mucha gente el día de hoy, lo quiero mencionar porque hay gente que se pone a hablar con ángeles. ¿Y saben qué? O sea, yo me puse a pensar en la Biblia, ¿cuál es el patrón? ¿Y saben cuál es el patrón? El patrón es que los ángeles nos hablan a nosotros no estamos conversando con los ángeles. No es una relación de hola mi amigo, ¿verdad? El angelito. No es así. O sea, ellos son mensajeros de Dios, vienen y nos protegen cuando nos tenemos que proteger, nos hablan cuando nos tienen que hablar, nos traen el mensaje y se van. O sea, son siervos de Dios, no son nuestros amiguitos. Y yo sospecharía, realmente, si los ángeles le están hablando tanto, sospecharían que son del otro lado, del lado oscuro, que también hay ángeles oscuros, ¿verdad? Es más, creo yo que por ahí va la cosa. No, ¿verdad? Uno habla con quién tiene uno la oportunidad de hablar, con el Espíritu Santo, con Jesús, con el Padre, o no tenemos acceso a hablar con el Señor. Entonces, ¿por qué vamos a hablar con un ángel cuando podemos hablar con Dios? O con otras personas, ¿verdad? No tiene sentido, ¿ok? Bueno, solo ese paréntesis. Pero, ¿cuál era la misión de Gabriel?
¿Qué fue lo que le llevó a Gabriel a darle el mensaje a Daniel? Y estos versículos me encantan porque me identifico mucho con estos. Miren lo que dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, Daniel estaba orando, recordémonos el contexto. Daniel estaba orando porque ya se habían cumplido los 70 años, pero no estaba pasando nada. Ya hubo cambio de gobierno, pero no hemos salido. Y en eso leyó la profecía de Jeremías y dijo: si me invocan y claman a mí, yo voy a responder. Entonces él dijo: yo voy a clamar. Entonces él se puso a clamar y en eso es que viene el ángel a darle el mensaje. O sea, es en el contexto de la oración de los 70 años. Y uno dice: ¿será que uno puede entender? Y ¿saben qué? Estos versículos están diciendo: sí, no solo se puede entender, Dios quiere que entiendas. Me hizo entender. Y esta frase de le dio sabiduría y entendimiento, buscó entendimiento, procuró entender, eso se repite de punta a punta de Daniel. Es un mensaje que se repite. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que entendamos. Y a veces uno se queda como: ay, no sé, no entiendo. Que claro, sí, claro que no entendemos, ¿va? No entendemos muchas cosas porque nuestra mente es limitada, pero Dios está diciendo: quiero que entiendas específicamente lo de este tema de las 70 semanas. ¡Ay, que está complicado! No, quiero que lo entiendas. Quiero que lo entiendas. Y vamos a ver más adelantito cómo hasta Jesús lo afirma. Quiero que entiendas, es importante que lo entiendas. Espero que lo entiendas. Espero que lo entiendas. Porque ahí está, te lo voy a poner así de claro. Uno tiene que estudiar un poquito, tal vez sí, meditar, orar, buscar revelación, pero Daniel se propuso entender y le fue explicado. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, el ángel está diciendo: y fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué lindo, ¿verdad? Te amo, entonces te voy a explicar. Qué lindo. Y dice: entiende pues la orden, entiende la visión. ¿Qué fue lo que vino el ángel a explicar? Vamos a ver que tiene que ver con los 70 años. Ya Silvita lo explicó, pero yo le estoy dando otra perspectiva, que salieron cosas nuevas. Pero está hablando de, él está orando los 70 años, pero va a recibir una revelación de 70 semanas. No nos confundamos, son dos cosas diferentes, pero a la vez es el mismo número, ¿se dan cuenta? O sea, 70 años, yo estoy orando respecto, ya se cumplieron los 70 años y el ángel le va a decir: ¿sabes qué? Sí, 70 años y ahorita se marcan, se cierran, pero quiero que pongas atención porque te voy a hablar de 70 semanas. Lo vamos a ver rápidamente, se los vuelvo a decir porque ya vimos, el reloj profético lo explicó excelentemente Silvita, y aquí tienen que oír esta enseñanza con la enseñanza de Silvita, porque aunque estoy hablando del mismo tema, es énfasis diferente, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué dice Daniel 9:24? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí Dios está diciendo: yo estoy marcando un tiempo. El tiempo de 70 semanas, eso va a marcar algo. En la agenda de Dios, esto es el plan de Dios. Imagínense, es el plan de Dios en su agenda, y Dios le está revelando a Daniel el plan es como que Daniel dio un vistazo a la agenda de Dios. Es el plan de Dios. Imagínense qué impresionante. Y le dice: este es mi tiempo, este es mi plan. Y el plan está marcado por un tiempo. Ahora, el tiempo, como dijo Silvita la semana pasada, el tiempo lo necesitamos nosotros, porque Él está fuera del tiempo, ¿verdad? Él está más allá del tiempo, pero nosotros necesitamos ese margen necesitamos saber, pero ¿cuándo nos vamos a juntar? ¿Cuál es el margen del tiempo? O sea, necesitamos porque estamos viviendo en el tiempo. Yo creo que también ustedes tienen la necesidad de saber tiempos, ¿va? O sea, es algo natural. Pero solo quiero explicar algo.
sobre estos 70 semanas, porque no son 70 semanas literales, sino que son 70, yo lo llamo 70 semanas proféticas, así le llamo yo porque es más fácil de entender. Pero les voy a explicar cuál es la diferencia, porque en hebreo dice Sheviim, Shevuim. Sheviim es 70, Shevuim es lo que se traduce como semanas. Pero los que saben un poquito de hebreo, de hecho creo que tal vez todos ustedes han oído esa palabra. Existe una fiesta que se llama semanas, ¿o no? ¿Se recuerdan? O sea, Pascua, panes sin levadura, primicias, y después 7 semanas después, ¿qué pasa? Una fiesta que se llama semanas, o Shavuot. Semanas es una en femenino, entonces termina en Shavuot. Esa es la forma correcta de decir una semana, o semana. Shavua es singular, Shavuot es plural. Entonces, ¿por qué dice Shevuim? Porque es una palabra diferente, ¿ok? Es diferente. No es Shavuot, sino que es Shevuim. ¿Se parece? Suena. En hebreo es la misma raíz. Entonces, se está refiriendo no a una semana de días, sino una semana de años. Es hasta como suena como masculino, si ustedes conocen un poquito de hebreo. Shevuim, Shavuot no era femenino, pero parece masculino. Eso es extraño. Entonces, cuando uno ve eso, okay, es otra palabra. Entonces, se está refiriendo a... Yo lo traduje, eso es mi culpa, okay. Si alguien les dice que no, okay, es semana profética, es la semana de años. Es una semana profética, es semana de 7 años. Sí, estamos, sí. Shevuim, ajá. Sheviim es 70, Shevuim es semanas, pero semanas diferentes, ¿verdad? Okay. Estamos, ok. Ahora, aquí está diciendo, yo he determinado el tiempo, eso lo explicó Silvita también la semana pasada, dice, el Señor determinó 70 semanas proféticas. Y sabemos que la semana profética tiene 7 años, entonces 70 por 7 dan 490, ok. O sea, lo habíamos visto la semana pasada, lo estamos repasando. Pero quiero volver al propósito de por qué Dios marcó este tiempo. Y eso también lo explicamos ya, solo lo vamos a enumerar y lo vuelvo a repetir porque los voy a llevar a un punto diferente. ¿Ok? En Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Para qué? ¿Por qué marcó Dios este tiempo? Y lo dice muy claro. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad que está conectado con el mensaje de lo que Dios, el Mesías va a cumplir en su segunda venida. Le hace Yom Kippur. O sea, aquí, eso les tira una bomba atómica. O sea, van a estudiar todo, es toda una cosa, un estudio, ¿verdad? Pero es poner el día en la fiesta del perdón, es lo que nosotros repasamos todos los años, pero que nos está hablando de un día en que va a ser perdonado. Pero si Jesús ya murió, sí, el sacrificio ya fue hecho, pero ya, o sea, ya no estamos pecando más. Ya no. Ok, falta algo. O sea, que se cierre, que se ponga feeling a la iniquidad, que nosotros ya no vamos a pecar. Eso es lo que va a pasar en la segunda venida. Dice poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso es la sombra de Yom Kippur. Otra cosa, traer justicia perdurable. ¿No anhelamos eso? Justicia perdurable. Sí, yo quiero. Ok. Es lo que va a traer el Mesías en su segunda venida. Y después sellar la visión y la profecía. Todo lo que Isaías escribió, que todas las profecías y todas las visiones de la Biblia y las palabras van a ser selladas porque ya van a ser cumplidas. ¿Hemos llegado ya al cumplimiento de todas las palabras proféticas? No. Ok, entonces todavía falta. ¿Y cuántos años han sido determinados? 490, ¿ok? Para que pase esto. Y después ungir al santo de los santos, ¿ok? Esto ya lo habíamos hablado, o sea, ya lo habíamos hablado la semana pasada en el reloj profético, pero voy y lo repetí esto por un punto que yo quiero, que me saltó cuando estaba estudiando y preparando el blog, lo escrito. Y leí, o sea, estaba pensando, sí, 70, son 70 semanas, 70 por 7, 70 por 7.
70 por 7. Es como que me recordé algo. 70 por 7, 70 veces 7. Quienes saben la Biblia saben por dónde voy. Ok, 70 veces 7. ¿Tendrá que ver algo con esto? Voy a ver, ¿verdad? Voy a buscar. Está en Mateo. Vamos a comenzar en Mateo 18. Vamos a comenzar la conversación, porque de ahí se basa todo el drama de Pedro con el Señor, con Jesús. Están hablando de perdón, y entonces Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? O sea, ¿cuántas veces, de verdad? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7 veces? Ahora, no van a creer que Pedro se le inventó ese número. Resulta que buscando, a mí siempre me había llamado la atención esto, de verdad. ¿Por qué 70 veces 7? O sea, tiene que ver solo, no es como la gente dice 70 veces son demasiadas para contarlas, entonces no hay que contar o cosas así, ¿verdad? Pero ahí específico tiene que ver con este mensaje que estamos viendo el día de hoy. Entonces, regresamos a la historia. Pedro le dijo hasta 7 veces, ¿verdad, Jesús? Y se lo dijo así porque Jesús lo había dicho. En Lucas, no lo vamos a leer, solo se los voy a leer yo, lo que dice ahí, pero me parece muy interesante. Lucas 17, del 3 al 4, Jesús había dicho: perdona hasta 7 veces. Él lo dijo, y se los voy a leer. Dice, tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si él peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Ok, esto me impactó, porque estamos hablando de perdón, en el día a día, pero también estamos viendo el perdón, digámoslo, a lo Dios, el mundo. Yom Kippur, día de expiación. El punto al que voy es el siguiente: es que en cuanto a Lucas, lo que me llamó la atención es que el hermano peca, hay que reprenderlo, y después, si se arrepiente, perdónalo. Ese es el mismo patrón que Dios usa con nosotros. O sea, Dios, analicemos la humanidad. Dios, Jesús murió por todos en la cruz, por todos. Sí. ¿Quiénes son beneficiarios de ese perdón? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Todos son perdonados indiscriminadamente? No. ¿Quién accesa o quién se beneficia de ese perdón? Aunque todos están como al alcance de la mano de todos, pero ¿quién extiende la mano y lo toma? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta acción de extender la mano y tomar el perdón? Confesión y arrepentimiento. Eso es lo que estamos leyendo acá. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Ay, pero si 7 veces al día Si él se arrepiente y te pide perdón, perdónalo. O sea, ese es el patrón. O sea, Dios va a perdonar a todos en la humanidad al final. Solo los que se arrepientan, cabal. Entonces, ese es un patrón, pero lo vamos a ver también en la humanidad, en esos 70 por 7. Entonces, estamos ya con este entendimiento, ¿verdad? De la dinámica de perdón, pedir perdón, arrepentimiento y perdonar, ¿verdad? Eso es lo mismo que Dios está pidiendo a nosotros. Él es lo que hace con la humanidad, ¿sí? Lo estamos claros, no hay duda. ¿Estamos bien? Ok. Entonces Pedro estaba hablando con Jesús, y entonces dijo eso, ¿verdad? Hasta 7 veces, porque él es, yo puse atención, Señor, 7 veces dijiste tú, ¿verdad? Y Jesús le dice después, no, te digo hasta 7 veces, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Aquí en nosotros es como, ok, un número. No, para ellos sabían 70 veces 7, sabían a qué se estaba refiriendo Jesús. Porque eso les suena, 70 veces 7, 70 semanas, 70, y ese es cabal lo que estamos leyendo. Se lo voy a retroceder. ¿Qué dice?
70 semanas, 70 veces 7 han sido determinadas. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Lo ven? 70 veces 7. Lo que Jesús estaba diciendo a Pedro tenía que ver con esto. Y para cerrar este concepto, en Jesús, después de decirle esto a Pedro, él le cuenta una parábola y habla, dice: el reino de los cielos se puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Eso se lo voy a contar así rápidamente, creo que ya lo saben todos, que un siervo le debía mucho al rey, pero se presentó, es que no puedo pagar, porque el monto que le debía era más, o sea, aunque él fuera esclavo del rey, no le alcanzaban los años de su vida para pagar, no alcanzaban. Y después, eso significaba que hasta sus hijos también iban a tener que ser esclavos para pagar esa deuda. ¡Qué horrible! Entonces, por favor, perdóneme. Y el rey perdonó al siervo. ¿Y el siervo qué hace? Sale y dice: te voy a cobrar. Y era una miseria, pues, pero no podía, ¿verdad? Entonces te voy a mandar a la cárcel. O sea que el siervo no fue misericordioso como el rey fue misericordioso con él. Y entonces, en este contexto, al final dice: ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Es la imagen del rey que perdona, y nosotros también tenemos que perdonar. Por eso viene el rey de los cielos, nos va a perdonar 70 veces 7 y espera que nosotros perdonemos de la misma forma a nuestro prójimo. ¡Qué bonito! Qué lindo, o sea, cuando uno entiende, Jesús, ya entendí por qué dijiste eso, ¿verdad? Es en contexto de las semanas de Daniel. Y entonces regresemos al mensaje, ¿verdad? Silvita lo mencionó, cómo está dividido las 70 semanas, pero lo voy a repetir rápidamente porque los quiero llevar a otra cosa que me saltó cuando estaba preparando el escrito del blog. Y solo para agilizar, ¿verdad? Son 70 semanas, pero se marcan diferentes. Se marcan 7 primero, después 62, que dan un total de 69. Esto ya se cumplió y va a faltar al final una semana extra. ¿Se recuerdan? 70 semanas. Ahora, les quiero hablar de este tiempo, porque Silvita mencionó del decreto, pero no mencionó cuáles decretos, y resulta que me crucé con los decretos y entonces se los voy a decir, ¿verdad? Que las fechas y todo. Primero dice, ¿cuándo comienza el conteo? Y el Señor le dijo a Daniel, 70 semanas han sido determinadas, 70 semanas de años, 70 semanas proféticas, 490 años en nuestra mente. Y entonces dice, han sido marcadas este tiempo, pero van a ser divididas. 7 semanas. ¿Cuándo comienza el conteo? Desde que comienza la orden para restaurar Jerusalén. Oigan, Jerusalén, eso es importante, va a comenzar el conteo. Entonces Daniel no lo vio. Eso pasó después de Daniel. ¿Cuándo va a pasar eso? O tal vez sí lo vio. Tal vez sí lo vio. Sí, creo que tal vez sí. Entonces, cuando comience la orden, ahí comienza el cronómetro. Ese va a ser el tiempo, la marca. Y después van a ser 7 semanas más 62 semanas que van a llevar hasta Mesías Príncipe. Eso hace, desde la orden para restaurar hasta que se presente el Mesías Príncipe, vamos a ver qué va a pasar con él, van a ser 483 años. Mucha gente dice, es simbólico. No, es literal. Se los voy a mostrar ahorita. Ahorita les voy a decir 3 posibles decretos. Va a ser específica porque es muy interesante y ya está comprobado. Y se los voy a explicar por qué. Ciro, en el 536 dio permiso para que los judíos retornen. Solo un remanente regresó, pero él no solo dio permiso, sino que financió la reconstrucción del templo. Y eso podría haber sido como ya se está cumpliendo. Pero hubo un problema. Y aquí tiene que ver con la siguiente profecía que vamos a ver. Que se detuvo la construcción
porque vinieron los enemigos, problemas políticos, ¿será que estamos familiarizados con eso? Problemas políticos, problemas espirituales también. Hubo oposición, detuvieron la reconstrucción del templo. Entonces, no vale, y tampoco porque la profecía es específica, la reconstrucción, se dé la orden de la restauración de Jerusalén y los muros, y aquí solo fue el templo, ¿ok? Entonces no aplica exactamente. Bueno, otra opción es Darío en el 520 antes de Cristo, él dio permiso de renovar la reconstrucción, lo que se había parado. Se dio permiso y efectivamente se logró reconstruir el templo con Darío I. ¡Qué bueno! Pero el problemita es que la ciudad y los muros aún estaban en ruinas. Y eso fue lo que le llegaron a contar a Nehemías. Nehemías era el copero del rey, judío, copero del rey. Y entonces él un día se presenta todo triste a servirle el vino. Bueno, pues era un copero, pero el rey de plano que le tenía mucho aprecio, y este no está tan feliz, ¿verdad? Y dije, ¿qué te pasa, Nehemías? Se me vio que estaba triste, y le dijo, es que mi ciudad, Jerusalén, está en ruinas, porque le acababan de llegar a contar que las puertas estaban quemadas, la ciudad está destruida, aunque el templo estaba reconstruido, pero la ciudad, ¿verdad?, medio habitada, en desastre. Entonces Darío le va a dar permiso a Nehemías de ir a atender eso, pero hay otro decreto que este es el que se ha comprobado por las fechas, así se los digo de una vez. 445 antes de Cristo, Artajerjes autorizó a Nehemías para que fuera a reconstruir Jerusalén y sus muros, y ahí es lo que está señalado en Nehemías 2 del 5 al 9. Él va a ir a reconstruir. ¿Por qué se cree que es esto? Bueno, hay gente que ha hecho cálculos, ¿verdad? Hay gente que ha hecho cálculos, pero la clave está, si ustedes hacen los cálculos en base al calendario romano, al calendario gregoriano o juliano, cualquiera de esos dos, no casa. No casan las fechas, pero si ustedes toman en cuenta el calendario hebreo y los años, es que cada ciertos años se añade un mes extra. O sea, es solo para hacérselos fácil. Un año solar romano tiene 365 días, lo sabemos, pero un año hebreo tiene 360 días. Hay una diferencia. Entonces ahí se va sumando, con los años que uno va contando, se va cambiando. Y además que está el bisiesto solar y el año bisiesto solar, y aparte está el mes extra bíblico. Entonces es como todo un relajo de hacer esos cálculos, es difícil, ¿verdad? Pero tenemos a un señor genio en matemática que se llama Sir Robert Anderson. Ahorita les voy a hablar de su análisis, pero él hizo los cálculos, ¿verdad? Ahorita les voy a hablar de él, muy interesante su historia. Ahorita se los voy a presentar. Solo les voy a decir, o sea, hicieron cálculos desde el 445 antes de Cristo. Si se les, o sea, aquí veamos, si se tuviera que cumplir en cuanto también al cambio de calendario, antes era babilónico y después antes de Cristo, después de Cristo, ese relajo, contando todo en cuenta, tendrían que ser desde el 445 antes de Cristo. Si le suman ustedes 483 años bíblicos, nos van a llevar al 32 después de Cristo. Eso es lo que han hecho gente que ha estudiado esto en base al calendario bíblico. ¿Estamos? Ok, pero les voy a presentar a Sir Robert Anderson, ¿verdad? Este señor vivió a finales de 1800 y él era un genio matemático, pero él trabajaba en Scotland Yard. ¿Qué les parece? Scotland Yard. Sí, la policía secreta de Inglaterra. Okay, en los finales de 1800. Y este señor, además de ser
genio matemático y investigador privado, yo no sé qué hacen en Scotland Yard, pero que es policía, ¿verdad? Trabajo criminalístico, investigación de criminal. Pues era muy inteligente ese señor y él le gustaba esto y aparte era teólogo. Entonces él dispuso que él iba a hacer los cálculos, ¿verdad? Y él los hizo en base al calendario que solo tengo que explicar algo. El hebreo y el babilónico en el tiempo de Daniel era igual. Entonces era muy fácil o sea, si le estaban hablando a Daniel, pero te estoy hablando del calendario babilónico, te estoy hablando del calendario hebreo, lo mismo, entonces no importa, se sabe que eso fue el cálculo que Dios le dio a Daniel, entonces Sir Robert Anderson calculó esto, dijo 69, porque estamos hablando de los 69, la semana extra queda aparte, ¿verdad? 69, ¿cuántos días da? Y él hizo los cálculos y, bueno, alguien tal vez ustedes se anima a hacer ese cálculo, pero él lo hizo y le dio 173,880 días. Entonces se sabe que el decreto de Artajerjes, y él investigó y dijo, no solo sé qué año, sé qué fecha, sé qué día fue, que está escrito en algún lugar. Entonces dijo, solo un paréntesis, pausa, por si les interesa este tema. Hay un libro que Sir Robert Anderson escribió en este tiempo, se publicó en 1895, que se llama The Coming Prince, el príncipe que ha de venir, profético. Entonces él todo esto lo escribe ahí. Entonces el decreto, él averiguó que fue el 14 de marzo del 445 antes de Cristo, para que nosotros entendamos en nuestras fechas, ese fue el día en que se hizo el decreto, hasta la fecha, ¿sabe? Le sumó 173,880 días más. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado en nuestro calendario, para que lo entendamos, es el 6 de abril del 32 después de Cristo. ¿Y qué día cayó en el calendario hebreo? 10 de Nisan. ¿Saben quién es 10 de Nisan en la historia? Esto es el 32, es el año en que Jesús murió, ¿Qué fecha murió Jesús del calendario hebreo? ¿Qué fecha? 14 de Nisan, ¿Qué pasó 4 días antes de la muerte de Jesús? Entró Jesús a su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un pollino. Da escalofrío, ¿verdad? Eso fue lo que pasó el 10 de Nisan. Jesús hizo su entrada triunfal. Y Sir Robert Anderson, llegó a esto, pero él hizo el cálculo matemático, después dijo, bueno, a ver, vamos a ver qué fecha cayó. Imagínense que haya caído el 10. ¿Por qué es significativo esta entrada triunfal de Jesús? Porque la profecía de Zacarías que decía, tu rey, el Mesías príncipe, entrará montado en un pollino a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué forma más evidente de hacerlo? Y es más, la gente lo sabía porque le pusieron ramas como Osana, Osana, y es hijo de David, quiere decir tú eres el príncipe que está prometido, es el Mesías. O sea, lo están reconociendo. Pero los fariseos están, ay, Jesús, diles, aclárales a ellos que no son. Y yo no voy a hacer nada. Si ellos no lo dicen, lo van a decir las piedras, ¿verdad? Era el momento de revelarse, el 10 de Nisan. Ellos deberían de haber estado esperándolo. De hecho, lo estaban esperando, pero no les gustó lo que vieron, ¿verdad? Eso fue la verdad. Lo estaban esperando. Mucha gente estaba esperando al Mesías en esos tiempos de Jesús, pero no quisieron ver lo evidente. Y esto se los cuento, ¿por qué? Porque es importante en cuanto al tema de Daniel, porque Daniel recibió la revelación y el ángel le dijo, entiende. Los judíos tenían que haber entendido. Los judíos tenían que haber entendido. ¿Y por qué lo digo? Jesús lo dijo. Y vamos a ir a Lucas 19, 41, 44. Aquí, esto es unos versículos después de cuando Lucas cuenta la entrada triunfal. ¿Está la entrada triunfal? Y un poquito adelante,
viene Jesús a decir estas palabras. Él dice, se fue al monte de los olivos y vio la ciudad de lejos. Así de, no, está enfrente, ustedes van al monte de los olivos, ahí está Jerusalén. Y desde ahí dijo las siguientes palabras Jesús. Dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Fue el momento en que Jesús lloró por la ciudad y diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lo dijo, ustedes tenían la profecía de Daniel, y yo sé que ustedes están esperando un Mesías, pero no quisieron ver lo que estaba enfrente de sus ojos, no lo quisieron reconocer. ¿Por qué no quisieron reconocer a Jesús? A la gente decente la está esperando como rey, no fue, pero vayamos a los fariseos. Ay, es que nos viene a causar problemas con los romanos, o sea, por razones políticas, por intereses personales. No fue. Ellos se cegaron porque ellos querían seguir en su necedad. No estaban buscando realmente al Mesías. No lo estaban buscando, aunque tenían las fechas. Y eso, ¿saben qué me hizo pensar? Que nosotros tenemos a Daniel y tenemos Apocalipsis. ¿Y qué estamos haciendo? No buscando la revelación que Dios ya nos dio. No nos pase lo mismo, de verdad. No nos pase lo mismo que les pasó a ellos. Ay, sí, qué bárbaros los fariseos, como no reconocieron a Jesús. ¿Qué tal que nosotros vamos a ser de esos también? No, que no seamos de esos que vamos a repetir esa historia, porque la palabra ya ha sido dada. ¿Por qué la estamos ignorando? ¿Por qué la estamos ignorando? O sea, eso es muy importante que tomemos en cuenta, porque no queremos repetir los errores de los fariseos. Que vamos a tener aquí todas las señales enfrente de nuestra vida. Ay, no, es que mi vida, es que yo quiero que el sueño americano, que no. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viendo lo que Dios está haciendo o estamos haciendo nuestros planes? Nos vamos a quedar fuera y vamos a llegar a que se derribe. Dice aquí, va a venir el enemigo y te va a derribar. Va a venir con una marea y la marea nos va a revolcar en la vida, porque yo estaba siguiendo mi sueño americano y no estaba siguiendo lo que Dios nos está hablando. Nos está hablando y están pasando cosas en este mundo tremendos que ya nos están apuntando a que estamos en estos tiempos. Tenemos que poner atención. Lo que está pasando en América Latina es tremendo, ¿verdad? Pero quiero mencionar algo. Algo interesante, porque después de que Jesús murió, y pasó todo esto, vino la destrucción. Jesús dijo, va a venir los romanos. Era un cumplimiento de lo que acaba de decir aquí. Lloró y les dijo, es que ustedes no reconocieron. Yo estaba aquí, el Mesías los visitó y ustedes no lo reconocieron. Y va a venir la destrucción. Y vino la destrucción de los romanos, destruyeron Jerusalén y el templo de nuevo. Pero ¿saben qué pasó después? Porque gente que comenzó a hacer los números de Daniel se está dando cuenta que Jesús era el Mesías. 1 más 1 son 2, calendario hebreo, números, días, y se dieron cuenta. Entonces, ¿saben qué hicieron los rabinos? Prohibieron hacer cálculos de las 70 semanas de Daniel. Yo estaba escuchando que dijeron, tienen prohibido, los rabinos que iban a hacer sus estudiantes, mire que Daniel y que, prohibido. Y quien lo haga, sus huesos serán desintegrados o no sé qué cosa, dijeron así. O que una cosa horrible, una maldición. Pero ellos prohibieron hacer los cálculos. ¿Por qué? ¿Por qué prohibieron? Y eso me trajo a otra prohibición, un poquito más como la Edad Media hasta hace recientemente. Por mucho tiempo la iglesia prohibió leer la Biblia. ¿Por qué? Me pregunto por qué ha prohibido leer la Biblia. Yo solo puedo llegar a una conclusión: miedo a que descubran la verdad. Y oí la historia interesante en cuanto a esta prohibición de los rabinos. Un rabino
ortodoxo en Alemania se encontró con lo de Daniel y le dio curiosidad. Dijo, yo voy a investigar. Y comenzó a hacer los cálculos, los números, etcétera. Y después dijo, pero si Jesús, es claro, ¿verdad? Y este rabino alemán se entregó al Señor, cambió su vida, se volvió judío mesiánico. Él fundó una organización, no me recuerdo el nombre, pero de esta organización salió Jews for Jesus en Estados Unidos, porque él se fue a vivir a Estados Unidos después. Los judíos para Cristo, judíos para Jesús. Nació esta comunidad que es de judíos que se han convertido y que han creído que Jesús es el Mesías. ¿Por qué están tapando el sol con un dedo? ¿Sí? Los judíos prohíben escuchar Jews for Jesus. Exacto, por supuesto, pero eso es triste, ¿verdad? Es interesante. Entonces, ¿saben qué? Esa es mi colaboración acá. Aquí estamos llegando a un punto, y hablamos con alguien al principio, antes de la clase, que estamos llegando al punto en que vamos a tener que decidir nosotros, todos en este mundo, vamos a tener que escoger, o vamos a escoger a Dios y su verdad, o vamos a escoger una religión. Es hora de decidir, ya llegó ese momento. ¿Por qué vamos a decidirnos? Cada quien va a decidir, pero con sus consecuencias, ¿verdad? Cada quien, ese es el momento. Ok, esos son los 69 semanas, y después habla de un después, y después dice, después de las 62 semanas se quitará, o sea, las 7 más las 62, y esta es la clave, pues lo que marca, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y Silvita lo explicó, que no murió para sí mismo, sino por el pueblo, para nuestro perdón, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es lo que Jesús dijo en el monte de los olivos cuando estaba llorando por Jerusalén, y efectivamente en el año 70 vino Roma y destruyó el templo y fueron dispersados los judíos por todo el mundo. Y esto fue lo que pone la pausa, explicaba Silvita, para el reloj. Y después, rápidamente, aquí vamos a cerrar con las 70, falta esta última semana. Y la última semana es el último versículo de este capítulo. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a hablar la próxima semana más detalle de, tal vez no tanto de la semana esta, pero sí de la figura de esta persona que viene, que es el desolador, ¿verdad? El que causa la abominación desoladora. ¿Quién es? ¿Cómo la conocemos el día de hoy? O sea, como el anticristo, muy bien, o sea, el anticristo, ¿verdad? Ok, eso es de lo que habla este último versículo, que es la última semana. Esto es probablemente que, como dicen unos, viene a un cine cerca de ti, ¿verdad? O sea, viene muy cerca, ya lo vamos a ver nosotros. Está anunciado, ahorita está anunciando, pero lo vamos a ver. Entonces nosotros necesitamos saber de qué se trata esto. Y Daniel nos da una perspectiva de lo que él es y qué es lo que podemos esperar de él y las sombras que han pasado de él. De estos últimos 7 años, ¿verdad? Pero quiero terminar con, ahorita vamos a ver el capítulo 10, disculpen, creo que va a ser una clase larga. Vamos a ver, este es capítulo corto, oigan, este es capítulo corto, sorry. Ok, es que me emociono, ok. Daniel 10, pero es corto, se los prometo. Okay. El tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Esto ya estamos hablando de 2 años después de recibir esta revelación que acabamos de leer en el capítulo 9. Y me tomé otra vez el tiempo del capítulo 9 porque es muy importante. Ese es el central de Daniel. Pero ¿qué pasó acá? Vino otra vez palabra a Daniel y miren lo que sintió. Él sintió un conflicto grande. Había lucha espiritual, vamos a ver adelantito. Dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. O sea, otra vez vemos, Señor le dio la capacidad de poder entender. A veces hay que orar un poquito, ¿verdad? No solo, no entiendo, claro.
no entendemos, nadie entiende muchas cosas, pero hay que procurar entender. Y ahí viene, ok. Entonces él recibió la revelación, pero miren, él se quedó así angustiado porque él decía, es que es difícil, no entiendo, y había un gran conflicto y puede ser que el conflicto tiene que ver con que en el año 1 se había dado permiso del retorno a Israel y algunos se habían ido, muy pocos, y había mucho conflicto en la tierra para poder reconstruir el templo. Se recuerdan que se detuvo 7 años la reconstrucción, entonces había una razón real, pero también había un conflicto espiritual. Y Daniel no sabía, o sea, que estoy sintiendo algo, pero no sé, y comenzó a orar. Y aquí es donde se hace el famoso ayuno de Daniel, ¿verdad? Dice, aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y afligido bíblicamente también implica que ayunó, y ahí lo menciona ahorita, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él evidentemente se dispuso a hacer un ayuno, pero como él estaba trabajando fue parcial. Entonces fueron 3 semanas que él estuvo en este ayuno, y de repente al final de esas 3 semanas alguien se le aparece. Dice, él se describe que él estaba con unas personas en el río, en un río, ahorita no me recuerdo el nombre, Ulai, y de repente se aparece alguien en el río, y claro, las demás personas salieron corriendo. O sea, no sintieron la presencia, no lo vieron ni oyeron lo que dijo, pero salieron corriendo. O sea, pero Daniel se quedó ahí, y vamos a ver cuál es esta revelación que él comienza a tener. Solo les voy a explicar algo. Nos vamos a quedar a la mitad porque la revelación esta del capítulo 10, que comienza en capítulo 10, es 10, 11 y 12. Esos 3 capítulos es esta revelación que va a tener Daniel. Solo para que lo tengan en consideración, léanlo de corrido porque es una cosa, pero el siguiente capítulo no iba a hacerlo hoy, o sea, ustedes me matan, ¿verdad? No, es larguísimo, no, ok, aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Pero miren la descripción, se los va a leer rápidamente, solo tomen los detalles. ¿Quién es este que apareció? Dice, un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Ufaz es el oro más preciado que hay en la tierra. Ok, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, ojos de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, pies de bronce bruñido, y el sonido de las palabras como el estruendo de una multitud. Si ustedes han estudiado Apocalipsis, tin, 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 le están sonando campanas. ¿Qué? O sea, ¿qué? Eso lo he oído yo, ¿verdad? En Apocalipsis está, o sea, básicamente con sus palabras de Daniel o palabras de Juan, la misma cosa. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, sus cabellos blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hay mucha similitud, o sea, demasiada. Y están viendo Juan y Daniel a la misma persona. En Apocalipsis se nos dice quién es, su identidad. En Daniel es como un varón que está vestido así, y se describe acá, asá, pero él le decimos que quién es, ¿verdad? No era momento de revelación tal vez de su identidad, pero en Apocalipsis Juan ya lo conocía. ¿Quién es? Jesús. Jesús nos dice en Apocalipsis 1, del 3 al 17 está la descripción, pero Jesús no como nos lo pintan, ¿verdad? Como el hijo del carpintero, que vino en su primera venida, como el Cordero de Dios, humilde, que no quiere pasar, que quiere pasar desapercibido. No, quiere estar enfrente y viene como juez y viene como rey. O sea, viene como el Cordero, no el Cordero de Dios, sino el León de Judá, que viene a tomar su trono. Ok, entonces tanto Juan como Daniel se asustaron en sumo grado. Daniel, miren cómo describe Daniel. Dice, quedé solo yo, ¿verdad? Daniel, y vi aquella visión, porque los otros salieron corriendo. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió
Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Se cayó al piso, se desmayó. Dice, perdió el conocimiento. Perdió el conocimiento completamente, se desmayó. Delante de Jesús glorificado, llamémoslo así, Jesús glorificado, Jesús. Y tengo que hacer este paréntesis. Cuando Jesús venga, eso va a asustar a mucha gente, porque nosotros, las pinturas y las películas, y tenemos esta imagen de casi como, no sé si voy a decir algo malo, pero o sea, como que el Santa Claus, ¿me entienden? Como el abuelito bueno, como que el que hace todo bien y que no mata una mosca, y ¿verdad? Esa es la imagen que tenemos mucho en la cabeza. Pero Jesús, o sea, claro que es bondad, pero también es justicia. Él vino con misericordia y gracia para morir por nosotros, pero también va a venir a tomar su lugar que le pertenece. Y así se va a presentar en su segunda venida. Y mucha gente se va a ofender cuando vea a Jesús, porque Él va a venir, lo describe en las profecías, va a venir con sus ropas manchadas de sangre. ¡Sangre! ¿Sí? De sus enemigos. Pasando por en medio, mueren sus enemigos y su sangre, sus vestidos están manchados de sangre. Les ofende. O sea, tenemos que irnos acostumbrando a ver esa imagen de un Jesús que venía a hacer justicia y va a acabar con sus enemigos. Porque el tiempo del perdón llegó a su fin. El hilo se va estirando, el hule se va estirando hasta que ya no más. Ya va a llegar el punto de ya no hay tiempo para quien se arrepintió, quien no se arrepintió, a pesar de los 7 años de tribulación, que para eso sirve. 70 semanas, Shevuim, ¿va? Se cierra eso, se pone fin. Y entonces tanto Daniel como Juan lo vieron en ese momento en que Jesús va a venir. Ellos vieron proféticamente y vieron ese momento en cuanto Jesús va a venir. Ahí dice, tengo que aclarar. En Apocalipsis dice, vi la imagen de Jesús y él se asustó. También en Apocalipsis 1:17 dice que Juan se desmayó, perdió el vigor también, se desmayó y Juan dice, estaba yo como muerto, igual que Daniel, igual, los dos. Eso que Juan ya lo conocía, pero no glorificado. En Apocalipsis dice que cuando Juan vio a Jesús glorificado, dice el día, no es la fecha, aunque nosotros sabemos que es el cierre del año 70, ¿verdad? La semana 70, que va a ser ahí se apareció, ¿ok? Esa es la visión que tuvo Juan, pero es lo llama Día del Señor. Estaba yo y en el día del Señor Jesús apareció. Okay, día del Señor, era un domingo, dice la gente. ¿Qué? Ay, no, o sea, eso es tratar de leer la Biblia con los lentes griegos, va. No, o sea, lean toda la Biblia. ¿Cuál es el día del Señor? El día del cumplimiento de Yom Kippur, el día de que Él viene, día terrible y temible. ¿Por qué? Porque Él viene a juzgar. Ese es el día de la aparición de Jesús. Ese es el día del Señor. Entonces Él se fue hacia allá, vio a Jesús ya en su segunda venida. ¿Cómo va a venir? Ya cerrando esos 70 años. ¿Ven? Esa es la diferencia, ¿verdad? Día del Señor. Ese es el día del Señor. Ok, entonces... Miren, qué belleza, otra vez. Dice, se dispuso a entender. O sea, él estaba, no entiendo, se dispuso a entender. Dice, y me dijo, Daniel, no temas, porque él está desmayado. Y dijo, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Dígame si no es hermoso esto. ¿Por qué Jesús vino? ¿O por qué? Sí, ¿por qué Jesús vino? Porque Él se dispuso su corazón a entender y se humilló. Dije, estas dos cosas son cruciales. Primero es la disposición, ¿verdad? ¿Queremos entender o no queremos entender? Número 1, pero también hay que hacerlo con humildad. Porque si nosotros estamos diciéndole a Dios lo que nosotros esperamos de Él, no va a funcionar. No hay ni la revelación. Entonces, ¿queremos recibir la revelación? ¿Qué tenemos que hacer?
disponer tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. 2 ingredientes, eso lo estuvo Daniel. Ay, qué lindo. Ok, entonces estaba Jesús, ya sabemos su identidad, les apareció a hablarle y le va a explicar, y después de repente aparece un acompañante, ahí, aparece un acompañante y lo describe, dice más, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, le está diciendo, yo desde que tú comenzaste a orar, yo ya venía, pero se atravesó alguien, ¿verdad? El príncipe de Persia, y eso vamos a hablar ahorita, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Okay, ¿qué es esto, Miguel? Miguel ya lo conocemos. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Un arcángel. Ok, pero aquí lo está describiendo como príncipe. ¿Lo leyeron? Pero Miguel, el principal de los príncipes, está hablando de otro príncipe. Ok, entonces nos hace sospechar que el otro príncipe es un arcángel también. Y queda claro en el contexto. Okay, pero hablemos de este príncipe, porque este príncipe Miguel lo vuelve a mencionar, pues lo quiero traer ahorita. En el capítulo 12 comienza mencionándolo. Dicen, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿A quién está hablando? A Daniel. Ok, entonces el príncipe ¿de qué pueblo está hablando? De Israel. Es el ángel que está sobre Israel. Y hay otro por ahí, ángel, que está sobre Persia. Y vamos a hablar después de otro ángel que está sobre Grecia. ¿Cómo es eso? Qué extraño, ¿verdad? Pero vamos a ir a un versículo que nos lo va a explicar. Eso yo sé que lo han oído, pero en el contexto de Daniel quiero que lo leamos. Dice en Efesios 6:12, habla de la guerra espiritual y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el cielo. Entonces está lo que se sabe por la Biblia, está la tierra, está el segundo cielo, y después es el lugar de potestades espirituales, y después está el tercer cielo, que ya es la presencia de Dios. ¿Estamos? Ok, pero quiero que noten la primera. ¿Contra quién es nuestra lucha? Contra principados. ¿Y quién gobierna en un principado? Un príncipe. Ok, ahí estamos, ya entendimos. Ok, el príncipe de Persia se les opuso en el camino al Señor, al varón y a Miguel. ¿Y Miguel de qué? ¿Príncipe de qué es? De Israel. Y se les opuso. Qué interesante, ¿verdad? Y pero miren lo que sigue diciendo Daniel. Dice, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Y él así como, yo creo, desmayado, no, yo no sé nada, ¿verdad? Pues ahora te tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, porque él se iba a ir otra vez. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Qué impresionante, ¿verdad? Estamos hablando, esta es la guerra, y uno sabe que uno se hace, ay, es que este rey de Persia está peleando contra Alejandro Magno, Darío, el no sé qué número, o sea, uno se hace como este presidente contra aquel, y guerras acá. Uno no se da cuenta que aquí está otra guerra, es la espiritual, que es las potestades que están dominando lo que está pasando acá abajo. Qué interesante, ¿verdad? Y sigue diciendo, después dice, porque está todo desmayado todavía el pobre, no estoy entendiendo nada, ¿verdad? Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¡Qué hermoso! Yo quiero leer ese libro. Ok, escrito en el libro de la verdad. Te voy a declarar lo que está escrito. Y dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Eso solo les voy a dar como el anuncio de la próxima, porque lo que está escrito en el libro de la verdad es lo que va a recibir la revelación del capítulo 11. En el capítulo 11 hay una serie de cosas que el Señor le dice que van a pasar, y históricamente se han cumplido. Solo para hacerles el resumen, hay 100 y pico de profecías ahí, y
se han cumplido casi todas, o sea, como el 95%, y solo faltan las que aplican al anticristo. Ok, entonces si se cumplieron ya al pie de la letra, van a ver, o sea, esa exactitud a escalofrío. Es impresionante, si eso se cumplió, que es el libro de la verdad, que ya está escrito lo que va a hacer en Daniel, pero para nosotros lo vemos, sí, lo profetizó y ya se cumplió. Entonces, lo que falta, por supuesto que se va a cumplir. Nos interesa saber lo que está escrito en el libro de la verdad, absolutamente. Entonces, pero vuelve a aparecer el Miguel, vuestro príncipe, ¿verdad? Es una guerra espiritual que estamos viviendo. ¿Sabemos quién va a ganar o todavía está en discusión quién va a ganar? ¿Qué dicen? Ya sabemos quién va a ganar. ¿Sabe cómo estaba pensando yo esto? Como Dios está haciendo una operación en este mundo. Como alguien tiene un tumor y ese tumor quiere que uno se quede ahí. No queremos. Tiene que ser extirpado. Y eso es lo que Dios está haciendo con el mundo, va a hacer una operación, pero cuando uno, es delicado, porque cuando uno, y más si el tumor tiene raíces, entonces ¿cómo hace uno para sacar el tumor sin dañarlo a uno? Es delicado, ¿verdad? Entonces Dios está haciendo esta operación como, yo quiero salvar este cuerpo, o sea, este mundo, esta humanidad, pero hay tumor y hay células que se quieren adherir al tumor y qué locura, suena eso, pero así es, ¿verdad? Y otras que no quiero eso, ¿verdad? Ok, es la definición ahorita de quién está adherido al tumor, quién se va a adherir al tumor y quién quiere separarse del tumor, pero tiene una operación delicada y tiene que haber un corte. Tiene que haber un corte, una operación, pero si uno sabe, y esa es la ventaja de leer Daniel y de leer Apocalipsis, cuando nosotros entendemos, imagínense si a ustedes las llevan y dicen, ay, como que tengo aquí como un bulto, no sé qué es, ¿da? Y de repente viene un doctor y les corta, y digo, ¿qué me está haciendo? Me quiere matar. No, pero si ustedes saben que el doctor los va a cortar porque les va a extirpar ese tumor, entonces uno va a ser doloroso. Sí, va a ser doloroso la recuperación, y hasta tan doloroso es que, déjenme decirles, hay anestesia, ¿verdad? Para esas operaciones. En cierta forma Dios nos da anestesia, porque nos dice qué va a pasar. Entonces, al hecho de saber qué va a pasar, nos prepara para lo que va a venir. Pero me vas a cortar el estómago, me vas a abrir. No es para matar, es para extirpar el mal. Entonces, esa es la operación que Dios está haciendo en el mundo. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de saber que va no han visto ese programa, es que da risa, pero el de no sabía que estaba embarazada. ¿Qué es eso? Ok, ¿cómo que no sabías, verdad? Ok, pasa, porque pasa mucho. Si hay un show de eso, tiene que haber muchos casos. Ok, por diferentes razones no saben, ¿verdad? No saben, pero casi todos, vean ustedes, si han visto ese programa, saben al que estoy hablando, es que la persona siente que me estoy muriendo. Porque ellos no saben, pero una mujer que sabe que está embarazada y que va a ir, claro que le duele y no deja de doler, es el proceso del nacimiento, pero por lo menos ya sabe a qué va y por qué es el dolor, que es un dolor fructífero, no un dolor de muerte, sino un dolor de vida, ¿verdad? Es diferente, o sea, un dolor de vida o un dolor de muerte. Para la gente que no conoce al Señor, que no conoce Apocalipsis, que no conoce a Daniel, es un dolor de muerte. Para nosotros es un dolor de vida, porque viene el nacimiento del Mesías y la restauración de todas las cosas. Viene el fin de la iniquidad, de la prevaricación y todo eso. Eso es la esperanza que nos trae a nosotros lo que estamos estudiando. No es de miedo, porque es que no quiero estudiar eso porque qué miedo. No, es al contrario. Es al contrario, es nuestro instrumento para poder hacerle frente. Y aquí en el versículo 10, regresemos a Daniel 10, el versículo 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para
esos días. Entonces a Daniel le dijo que va a ser para los postreros en los últimos días. Y hay cosas que se han cumplido, lo vamos a ver en la próxima clase en Daniel 11, que son cosas históricas que se han cumplido, pero también son sombra de lo que va a pasar con el anticristo. Entonces hay doble cumplimiento en la profecía. Eso bíblicamente no es nada extraño, que hay doble cumplimiento. Sí, el Cordero de la Pascua, sí, se tuvo que matar a un Cordero en la Pascua cuando estaban los israelitas en Egipto. Entonces cuando se puso la sangre en la puerta y eso lo salvó de la muerte. Esa era una sombra de el Cordero de Dios muriendo en la cruz, el 14 de Nisan, la misma fecha, muchos años después, miles de años después. Pero es una sombra. Pero ya pasó. Sí, ya pasó, la sombra de lo que realmente va a pasar. Y esto es lo que pasó con Antíoco, lo que pasó con Tito. Tito me refiero... ¿Qué Tito? Tito, el general Tito romano que destruyó Jerusalén, no un Tito de hoy, entonces todo está ya doble o triple cumplimiento. Entonces ya lo que fue escrito va a ser, pero el Señor fue muy específico con Daniel. Le dijo, esta revelación es para los postreros días, es decir, le hace nuestros días. Esta revelación es para nuestros días. Y también en Daniel 8, lo habíamos leído ya, pero solo hago la referencia en el 8:17 y 8:19, dice, la visión es para el tiempo del fin. El tiempo del fin. Entonces ya sabemos en qué contexto estamos, ¿verdad? Y aquí comenzamos el capítulo, esta última revelación que vamos a terminar la próxima semana con el capítulo 11 y 12.